Mis manos temblaban mientras sostenía la copa de ponche en la fiesta de adopción de mi nuera Sofía. Todo debería haber sido perfecto. Las luces brillaban, los globos rosados decoraban cada rincón de la sala, y mi hijo Roberto no dejaba de sonreír mientras cargaba a la bebé que acababan de adoptar. Después de 7 años de tratamientos de fertilidad, procedimientos dolorosos y esperanzas rotas, finalmente tenían a su hijita en brazos. Pero entonces Marcela, la mejor amiga de Sofía desde la preparatoria, me jaló discretamente del brazo y me llevó hacia la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. «Señora Elena», me dijo en voz baja, «esa bebé no debería estar aquí». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo, Marcela? Por favor, dime que estás bromeando». Ella negó con la cabeza, y las palabras que salieron de su boca me hicieron gelar en el lugar. «Yo conozco a la madre biológica de esa niña. Se llama Gabriela. Vive en mi colonia. Ella nunca quiso dar a su bebé en adopción. Le robaron a su hija del hospital hace 2 semanas, y la policía la está buscando desesperadamente». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Miré hacia la sala donde mi hijo mecía a la bebé, completamente ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar en nuestras vidas. Marcela sacó su teléfono y me mostró las publicaciones en redes sociales. Fotos de una joven llorando, sosteniendo una manta de bebé vacía. «Ayúdenme a encontrar a mi hija», decía el texto. Me la quitaron mientras dormía en el hospital. Las fotos de la bebé desaparecida eran idénticas a la niña que estaba en la sala. El mismo lunar en forma de corazón en el cuello. Los mismos ojos color miel. La misma marca de nacimiento en la manita izquierda. «Dios mío», susurré. «¿Cómo es posible?» Mi cuerpo entero comenzó a temblar. «Sofía contrató a una agencia de adopción privada», continuó Marcela. «Pero, señora Elena, yo investigué esa agencia. No existe legalmente. La dirección que aparece en los papeles es de un local abandonado». Sentí náuseas. «¿Cuánto pagaron por esa adopción?», le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Marcela bajó la vista. Escuché a Sofía mencionar que fueron como 500,000 pesos, todo en efectivo, sin recibos oficiales. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mi nuera, en su desesperación por ser madre, había caído en las manos de traficantes de bebés. Y mi hijo, mi Roberto, estaba festejando en la sala sin saber que estaba cometiendo un delito federal, que había una madre destrozada buscando a esa misma bebé que él creía suya. «Tengo que decirle», murmuré. Marcela me agarró del brazo con fuerza. «Espere, señora. Piénselo bien. Si usted les dice ahora, frente a todos los invitados, será un escándalo terrible. Además, necesitamos pruebas más sólidas antes de involucrar a la policía. No podemos arruinar la vida de Roberto y Sofía sin estar completamente seguros». Miré hacia la sala nuevamente. Los invitados reían, tomaban fotos, celebraban. Mi hijo besaba la frente de la bebé con una ternura que no le había visto en años. Sofía radiaba de felicidad. Después de tanto sufrimiento, finalmente se sentía completa. Y yo tenía que ser quien destruyera ese momento. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Elena Castillo y tengo 68 años. Nací en un pueblito de Michoacán y llegué a la Ciudad de México cuando tenía apenas 20 años, embarazada de Roberto y con un marido que me prometió el cielo y me dio apenas las sobras de la tierra. Durante 45 años trabajé como costurera en una fábrica textil, levantándome a las 4 de la mañana para preparar el desayuno y el almuerzo de mi familia antes de tomar 2 camiones que me llevaban al otro lado de la ciudad. Mis manos quedaron marcadas para siempre por las agujas y las máquinas. Tengo cicatrices en casi todos los dedos, recuerdos de jornadas de 12 horas sin descanso. Crié a Roberto sola, después de que mi marido murió de cirrosis cuando el niño tenía apenas 8 años. Le di todo lo que pude y mucho más de lo que tenía.
vendí mi única joya, un anillo de oro que había sido de mi madre, para pagarle la preparatoria privada. Cosía uniformes por las noches para otras familias para juntar el dinero de sus útiles escolares. Cuando él me dijo que quería estudiar ingeniería, yo trabajé turnos dobles durante 5 años para pagarle la universidad. Nunca me compré ropa nueva. Usaba lo que me daban las señoras para las que cosía, arreglándolo para que me quedara. Comía tortillas con sal para que Roberto pudiera comer carne. Me enfermé de la vista por coser bajo luz tenue para ahorrar electricidad, pero nunca le dije nada para que él no se sintiera culpable. Roberto se graduó con honores y consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción. Conoció a Sofía en una boda y se enamoraron rápidamente. Ella venía de una familia de clase media. Sus padres tenían un negocio de ferreterías y siempre dejaron claro que consideraban que Roberto había pescado muy por encima de su nivel. La madre de Sofía, Beatriz, me miraba con desprecio cada vez que nos veíamos. En la boda, apenas me dirigió la palabra, molesta porque yo no podía contribuir con la misma cantidad de dinero que ellos para la fiesta. Roberto cambió después de casarse. Poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se espaciaron. Sofía siempre tenía una excusa de por qué no podían venir a comer los domingos como antes, que tenían compromisos, que estaban cansados, que tenían planes con los amigos de ella. Yo entendía que mi hijo tenía su propia vida ahora, pero dolía. Dolía ver cómo la familia de Sofía lo absorbía completamente, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. Cuando Sofía y Roberto empezaron a intentar tener hijos, todo se volvió aún más distante. Los tratamientos de fertilidad eran costosos y estresantes. Yo ofrecí ayudarles con lo poco que tenía ahorrado de mi pensión, pero Beatriz intervino inmediatamente. Nosotros nos encargaremos de los gastos médicos de nuestra hija, me dijo, con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Usted ya hizo suficiente por Roberto. Ahora déjenos a nosotros cuidar de nuestros hijos. Me sentí pequeña, insignificante, como si mi sacrificio de toda una vida valiera menos que el dinero de ellos. Pero me tragué el orgullo y asentí, porque no quería crear problemas para Roberto. Los años pasaron y los tratamientos fallaban uno tras otro. Vi a mi nuera hundirse en una depresión profunda. Vi a mi hijo perder esa luz en los ojos que siempre había tenido. Y yo sufría con ellos, pero desde lejos, porque ya no me dejaban entrar en su vida como antes. Rezaba cada noche, prendía veladoras en la iglesia, le pedía a la Virgen de Guadalupe que les concediera el milagro de un hijo, hasta que hace 2 meses Roberto me llamó con una noticia. Mamá, vamos a adoptar. Sofía encontró una agencia que nos puede ayudar rápido. Estamos muy emocionados. Le pregunté por los detalles, por los procedimientos legales, por los tiempos de espera, pero él estaba tan feliz que apenas me escuchaba. Es todo privado, mamá, muy discreto. La agencia trabaja con madres jóvenes que no pueden quedarse con sus bebés. Todo legal, todo correcto. No te preocupes. Quise creerle. Quise pensar que finalmente mi hijo tendría la familia que tanto anhelaba. Pero ahora, parada en esa cocina con Marcela, mostrándome evidencia de que algo estaba terriblemente mal, me di cuenta de que mi instinto había estado gritándome advertencias que yo no quise escuchar. Las siguientes horas de esa fiesta fueron las más largas de mi vida. Tuve que sonreír, abrazar a la gente, felicitar a Roberto y Sofía, mientras por dentro me desmoronaba. Cada vez que miraba a esa bebé, veía el rostro desesperado de su verdadera madre en las fotos que Marcela me había mostrado. Gabriela, una chica de apenas 22 años que había dado a luz sola, sin familia que la apoyara, y que había despertado en el hospital para descubrir que su hija había desaparecido. Los días siguientes fueron una tortura. Marcela y yo nos reunimos en secreto 3 veces esa semana. Ella había hecho más investigación. La agencia de adopción que Sofía había contratado se llamaba Nuevos Comienzos y operaba desde un sitio web profesional que parecía legítimo.
Pero cuando Marcela buscó más a fondo, descubrió que la empresa no estaba registrada en el sistema de adopciones del DIF. No tenía licencias, no tenía historial. Era una fachada perfecta para una operación criminal. Conseguimos más información sobre Gabriela a través de las redes sociales. Era una chica del Estado de México que había llegado a la Ciudad de México buscando trabajo. Quedó embarazada de un novio que la abandonó en cuanto se enteró. Sin dinero y sin familia cerca, había dado a luz en un hospital público. Según su testimonio en las publicaciones, una enfermera le había dado algo para dormir después del parto, diciéndole que necesitaba descansar. Cuando despertó 6 horas después, su bebé ya no estaba. Le dijeron que había habido una confusión, que la niña estaba en Cuneros. Pero cuando fue a buscarla, ya no había ningún registro de su hija en el sistema del hospital, como si nunca hubiera existido. La policía había tomado su denuncia, pero le dijeron que probablemente ella estaba confundida por los medicamentos, que tal vez había imaginado cosas. Una madre joven, soltera, sin recursos, sin testigos. Nadie le creía. Yo sabía que tenía que decirle la verdad a Roberto, pero cada vez que tomaba el teléfono me paralizaba el miedo. Miedo de romper su corazón, miedo de destruir su matrimonio, miedo de ser yo, su madre, quien le quitara la felicidad que finalmente había encontrado. Sofía publicaba fotos de la bebé en redes sociales todos los días. La llamaban Miranda. Posteaba sobre las noches sin dormir, los pañales, las sonrisas. Actuaba como cualquier madre nueva, completamente ajena al hecho de que había comprado una bebé robada. Una tarde, Roberto vino a visitarme con Miranda. Fue la primera vez que la tuve en brazos sabiendo la verdad. La bebé me miró con esos ojos color miel y algo se rompió dentro de mí. Esta criatura inocente estaba en el centro de una tragedia que podría destruir a 2 familias. «Mamá, estás llorando», dijo Roberto. «Son lágrimas de felicidad, mijo, mentí. Es que nunca pensé que vería este día». Roberto sonrió y me abrazó. «Gracias por todo lo que hiciste por mí, mamá. Por haberme dado la educación y las oportunidades para tener esta vida. Ahora Miranda tendrá todo lo que necesita. Nunca le faltará nada». Sus palabras fueron como cuchillos, porque sabía que a Miranda no le faltaría nada material, pero le estarían robando su verdadera identidad, su verdadera historia, su verdadera madre. Esa noche llamé a Marcela. «No puedo seguir callada», le dije. «Esto está matándome por dentro. Tenemos que hacer algo». Ella estuvo de acuerdo. Habíamos recolectado suficiente evidencia. Teníamos las publicaciones de Gabriela, la investigación sobre la falsa agencia, las fechas que coincidían perfectamente. Era momento de actuar. Pero antes de ir a la policía, decidimos hacer una última verificación. Necesitábamos estar absolutamente seguras de que era la misma bebé. Marcela contactó a Gabriela a través de redes sociales, haciéndose pasar por alguien que había visto su publicación y quería ayudar. Le pidió detalles específicos que solo la verdadera madre sabría. Gabriela le contó sobre el lunar en forma de corazón en el cuello de su hija, sobre la marca de nacimiento en la mano izquierda que parecía una estrellita, sobre una mancha café clarito detrás de la oreja derecha. Yo había visto todas esas marcas cuando tuve a Miranda en brazos. No había duda. Era la misma niña. El momento de la verdad llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en misa un domingo por la mañana, como todas las semanas, pidiéndole a Dios que me diera fuerza para hacer lo correcto. Después del servicio, me quedé prendiendo una veladora frente a la Virgen cuando escuché una voz quebrada detrás de mí. «Por favor, Virgencita, ayúdame a encontrar a mi bebé. No me importa lo que me pase a mí, solo quiero saber que ella está bien». Me di la vuelta y ahí estaba Gabriela. La reconocí inmediatamente de las fotos. Era menuda, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola. Su rostro mostraba las marcas del sufrimiento, ojeras profundas, mejillas hundidas, la mirada perdida de alguien que ha llorado hasta quedarse sin lágrimas.
Llevaba puesta la misma blusa de las fotos que había publicado hace semanas, pero ahora se veía más grande en ella, como si hubiera perdido peso. Mis piernas me llevaron hacia ella antes de que mi cerebro pudiera detenerme. Gabriela, susurré. Ella levantó la vista, sorprendida de escuchar su nombre. Me conoce, señora. Soy Elena, y creo que sé dónde está tu hija. Vi cómo todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de esperanza y terror al mismo tiempo. ¿Dónde? Por favor, dígame dónde está mi Valentina. Se llama Valentina, pensé. No, Miranda. Valentina. Le pedí que nos sentáramos en una banca fuera de la iglesia. Con voz temblorosa, le conté toda la historia. Sobre mi nuera desesperada por ser madre. Sobre la adopción rápida y sospechosa. Sobre las marcas de nacimiento que coincidían perfectamente. Sobre la agencia fantasma. Gabriela sollozaba mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró las únicas 2 fotos que tenía de su hija. Las había tomado con el celular minutos después de dar a luz, antes de que le dieran los medicamentos que la durmieron. La bebé en esas fotos era idéntica a mi ante, a Miranda. No había ninguna duda. Yo sabía que me la habían robado, dijo Gabriela entre lágrimas. Lo supe desde el momento en que desperté. Una madre siente estas cosas. Pero nadie me creyó. La policía, los doctores, todos me miraban como si estuviera loca, como si el trauma del parto me hubiera confundido. Decían que nunca hubo una bebé, que los registros estaban equivocados. Mi corazón se partió por ella, por esta joven que había pasado semanas en un infierno, sabiendo que le habían arrebatado a su hija, pero sin poder probarlo. Vamos a recuperar a tu niña, le prometí. Pero tenemos que hacerlo bien, con la policía, con las autoridades correctas. No podemos simplemente irrumpir y quitarle la bebé a mi nuera, porque eso las pondría en peligro a las 2. Gabriela asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que sea necesario. Solo quiero tener a mi Valentina de vuelta en mis brazos. Durante los siguientes días, Marcela, Gabriela y yo trabajamos juntas como un equipo. Marcela usó sus contactos como trabajadora social para conectarnos con una abogada especializada en tráfico de menores. La licenciada Patricia Moreno escuchó toda nuestra historia, revisó la evidencia que habíamos recolectado y confirmó nuestros peores temores. Esto es definitivamente una red de tráfico de bebés, nos dijo. Operan identificando madres vulnerables en hospitales públicos, usualmente mujeres jóvenes, solas, sin recursos. Las duermen, alteran los registros médicos y se llevan a los bebés. Luego los venden a parejas desesperadas por adoptar que están dispuestas a pagar cantidades enormes de dinero y hacer pocas preguntas. La licenciada Patricia contactó a una unidad especializada de la policía. Les presentamos toda la evidencia. Las publicaciones de Gabriela con fechas y fotos. Los registros del hospital que habían sido alterados. La investigación sobre la agencia falsa. Las fotos de Miranda que Sofía había publicado, donde se veían claramente las marcas de nacimiento. Los detectives tomaron el caso inmediatamente. Nos dijeron que llevaban meses investigando a Nuevos Comienzos, pero no habían podido juntar suficiente evidencia para actuar. Ahora, con el testimonio de Gabriela y las pruebas que nosotras habíamos recolectado, finalmente podían proceder. Van a tener que llevarse a la bebé, nos advirtió uno de los detectives. Será traumático para su hijo y su nuera, especialmente porque ellos probablemente no saben que participaron en algo ilegal. Pero no hay otra manera. Lo sé, respondí, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Hago esto porque es lo correcto, no porque sea fácil. Llegó el día en que tendría que enfrentar a Roberto y a Sofía. Los detectives habían planeado todo cuidadosamente. Primero arrestarían a los responsables de la agencia de adopción. Luego irían a casa de mis hijos a recuperar a Valentina. Me pidieron que estuviera presente para ayudar a calmar la situación,
para explicarles a Roberto y Sofía lo que estaba pasando. La noche anterior no pude dormir. Ensayaba en mi mente todas las formas posibles de decirle a mi hijo que la bebé que amaba no era legalmente suya, que había sido víctima de criminales, que iba a perder a su hija. Me levanté a las 5 de la mañana y me preparé como si fuera a un funeral. En cierta forma lo era. Era el funeral de la ilusión, de la felicidad robada, de la familia que Roberto había creído tener. Los detectives llegaron a mi casa a las 8. Fuimos todos juntos hacia el departamento de Roberto y Sofía, en la Colonia del Valle. Durante el trayecto, la licenciada Patricia me explicó lo que pasaría después. Gabriela recuperará la custodia de su hija inmediatamente, dijo. Habrá pruebas de ADN para confirmar, pero con toda la evidencia que tenemos, no hay duda. Su nuera y su hijo podrían enfrentar cargos como cómplices si se determina que sabían que la adopción era ilegal. Ellos no sabían, dije firmemente. Fueron víctimas también. Solo querían ser padres. La licenciada asintió con compasión. Esperemos que la investigación lo demuestre. Cuando llegamos al edificio, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Subimos al cuarto piso. Yo toqué la puerta con mano temblorosa. Sofía abrió con Miranda en brazos. Llevaba puesta una bata de casa, el cabello recogido en un chongo despeinado. Se veía cansada, pero feliz. Suegra, qué sorpresa. No sabía que venía. Y veo que trae visitas. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a los detectives detrás de mí. Sofía, necesitamos hablar, dije con voz quebrada. Roberto apareció detrás de ella. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes son ellos? Los detectives se identificaron y pidieron pasar. Vi cómo el color se iba del rostro de mi hijo mientras escuchaba las palabras oficial, investigación, agencia ilegal, bebé robada. No, dijo Sofía, retrocediendo y apretando a Miranda contra su pecho. No, esto tiene que ser un error. Nosotros adoptamos legalmente. Tenemos papeles. Todo está en orden. El detective principal, un hombre mayor con expresión seria pero no cruel, habló con voz calmada. Señora, los documentos que ustedes tienen fueron falsificados. La agencia Nuevos Comienzos no existe legalmente. No está registrada en ningún sistema oficial de adopciones. Y esta bebé no fue dada en adopción voluntariamente. Fue robada de un hospital hace 2 meses. Roberto me miró con ojos llenos de traición. Mamá, tú sabías esto. Tú lo sabías y no me dijiste. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo descubrí en la fiesta de adopción, mijo. Y créeme que ha sido el peor infierno de mi vida. Pero tenía que estar segura antes de arruinar tu vida. Tenía que investigar, juntar evidencia. No podía simplemente llegar y acusarte de algo tan terrible sin pruebas. Mentira, gritó Sofía. Usted nunca me quiso. Siempre pensó que yo no era suficiente para su hijo. Y ahora inventa esta historia horrible para quitarme a mi hija. En ese momento entró Gabriela. Los detectives le habían pedido que esperara afuera hasta que la situación estuviera bajo control, pero al escuchar los gritos no pudo contenerse más. Cuando Gabriela vio a la bebé en brazos de Sofía, soltó un gemido que nunca olvidaré. Era el sonido del dolor más profundo, de la esperanza más desesperada, del amor más puro. Valentina, susurró. Mi Valentina. Sofía miró a Gabriela y algo cambió en su expresión. Tal vez vio su propia desesperación reflejada en los ojos de esta joven. Tal vez reconoció el dolor de una madre porque ella misma lo había sentido durante años. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. Soy su madre, respondió Gabriela. Yo di a luz a esa niña hace 2 meses en el Hospital General. Me la robaron mientras dormía. He estado buscándola cada día desde entonces. Por favor, necesito que me la devuelvan. El departamento se llenó de un silencio denso. Roberto se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Sofía seguía abrazando a Miranda, pero sus brazos empezaban a aflojarse.
Uno de los detectives se acercó con suavidad. Señora, entiendo que esto es devastador, pero necesitamos que nos entregue a la bebé. Habrá tiempo para procesar todo esto, para entender cómo fueron víctimas de estos criminales. Pero ahora mismo, esa niña necesita estar con su madre biológica. No, murmuró Sofía, no pueden quitármela, yo soy su madre. Yo la he cuidado estas semanas. Yo me levanto en las noches cuando llora. Yo sé cómo le gusta que la arrullen. Yo la amo. Lo sé, dijo Gabriela, dando un paso hacia adelante. Y le agradezco que haya cuidado a mi hija. Pero ella me fue arrebatada. Yo no elegí darla. Yo la quiero. Yo soñé con ella durante 9 meses. La cargué dentro de mí. Y cuando desperté en ese hospital y me dijeron que ya no estaba, una parte de mí murió. He vivido en el infierno estos 2 meses, sin saber si mi bebé estaba viva, si estaba bien, si alguien la estaba lastimando. Por favor, entrégueme a mi hija. Algo se quebró en Sofía en ese momento. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, todavía abrazando a la bebé. Roberto corrió hacia ella. Gabriela también se arrodilló frente a Sofía. Las 2 mujeres quedaron al mismo nivel, con la bebé entre ellas. Yo sé lo que es anhelar ser madre, dijo Gabriela con voz suave. Veo en sus ojos que usted la ama, y eso me da paz, porque sé que durante este tiempo mi Valentina ha estado con alguien que la quiso, pero ella es mía. Usted lo sabe en su corazón. Sofía miró a la bebé en sus brazos, luego miró a Gabriela, y lentamente, con un dolor que era casi físico de presenciar, extendió sus brazos y le entregó a Valentina. Cuídela, susurró. Por favor, cuídela mucho. Siempre lo he hecho, respondió Gabriela, recibiendo a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. Y siempre lo haré. Gabriela besó la frente de Valentina, la mejilla, las manitas. La bebé la miró con esos ojos color miel y algo mágico pasó, como si reconociera en algún nivel profundo e instintivo que estaba de vuelta con quien debía estar. Sofía colapsó en brazos de Roberto sollozando incontrolablemente. Mi hijo me miró por encima de la cabeza de su esposa. En sus ojos vi dolor, confusión, traición. Pero también vi, muy en el fondo, un destello de comprensión. Él sabía que yo había hecho lo correcto, aunque doliera. Los detectives comenzaron a hacer preguntas. Necesitaban toda la información sobre cómo Roberto y Sofía habían contactado a la agencia, cuánto habían pagado, con quién se habían reunido, qué documentos tenían. Mi hijo respondió como un autómata, su voz monótona, su mirada perdida. Habían pagado 500,000 pesos en efectivo. Se habían reunido 3 veces con una mujer que se hacía llamar Lorena García, siempre en cafeterías diferentes. Les había prometido un proceso rápido y discreto. Les había dicho que la madre biológica era una estudiante universitaria que no podía quedarse con el bebé, pero quería asegurarse de que fuera a una buena familia. Todo había sido mentira. Lorena García ni siquiera existía. Era un alias usado por una de las operadoras de la red de tráfico. La dirección que les había dado era falsa. El número telefónico estaba desconectado. Los documentos que tenían, supuestamente firmados por un juez y un notario, eran falsificaciones perfectas. Roberto y Sofía habían sido estafados, utilizados, convertidos sin saberlo en cómplices de un crimen atroz. Van a tener que venir a declarar, les dijo el detective principal. Pero por ahora, basado en lo que me están diciendo, parece que ustedes fueron víctimas también. No enfrentarán cargos si cooperan completamente con la investigación. Gabriela se preparaba para irse con Valentina. La licenciada Patricia le había conseguido un lugar temporal donde quedarse mientras se resolvían todos los aspectos legales. Antes de salir, Gabriela se acercó a Sofía. Lamento mucho su dolor, le dijo. Sé que usted no tuvo la culpa. Ojalá algún día pueda ser madre de la forma correcta. Se lo merece. Sofía no pudo responder. Solo asintió, con el rostro empapado de lágrimas. Cuando todos se fueron,
Me quedé a solas con Roberto y Sofía. El departamento se sentía vacío sin la bebé. Los juguetes esparcidos, la cuna en el cuarto, los biberones en la cocina, todo testimonio de una vida familiar que había durado solo semanas. ¿Por qué, mamá?, preguntó Roberto finalmente. ¿Por qué no me dijiste en cuanto te enteraste? Porque necesitaba estar absolutamente segura, respondí. Porque no podía destrozar tu vida basándome solo en una sospecha. Y porque, mijo, aunque me duela admitirlo, una parte de mí quería que hubiera una explicación, que de alguna forma todo fuera un error y pudieras quedarte con la bebé. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y era mejor que saliera ahora que en años, cuando Valentina fuera más grande y el trauma fuera peor para todos. Sofía levantó la vista. Usted hizo lo correcto, dijo con voz ronca. Yo lo odio. Odio que nos haya pasado esto. Odio que perdí a mi hija. Pero usted hizo lo correcto. Esa niña pertenece con su verdadera madre. Las abracé a los dos y lloramos juntos durante horas. Los días siguientes fueron brutales. La noticia se filtró a los medios. Periodistas llamaban constantemente. La familia de Sofía estaba furiosa, culpándome a mí por haber denunciado a la policía en lugar de mantenerlo en secreto. Beatriz, la madre de Sofía, me llamó para gritarme que había arruinado la vida de su hija. Usted siempre fue una envidiosa, me escupió por teléfono. No soportaba ver a Sofía feliz. No soportaba que mi hija tuviera lo que usted nunca pudo darle a Roberto. Así que destruyó su felicidad. Le colgué el teléfono. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por hacer lo correcto. Pero eso no significaba que no doliera. Roberto no me habló durante 2 semanas. Sofía cayó en una depresión profunda y tuvo que ser hospitalizada brevemente. Yo me sentía destrozada, cuestionándome si había manejado todo de la mejor manera posible. Una noche, Marcela vino a visitarme. Me encontró sentada en la oscuridad de mi sala, sin fuerzas ni para prender la luz. Elena me dijo, tú salvaste a esa bebé. Le devolviste su vida, su identidad, su verdadera familia. Eso tiene que contar para algo. Pero destruí a mi hijo en el proceso, respondí. Él apenas puede mirarme. Su matrimonio está tambaleándose, todo por mi culpa. No, me corrigió firmemente. Todo por culpa de los criminales que robaron a esa bebé y se la vendieron. Tú solo descubriste la verdad y hiciste lo que cualquier persona decente haría. El dolor de ahora es temporal, pero el daño de vivir una mentira habría sido permanente. Quería creerle. Pero las noches eran largas y oscuras, llenas de dudas y arrepentimientos. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. Arrestaron a 4 personas involucradas en la red de tráfico de bebés, incluyendo a la falsa Lorena García y a 2 empleadas del hospital que alteraban registros y facilitaban los robos. Descubrieron que había al menos otras 7 familias que habían adoptado bebés a través de la misma organización criminal. 7 bebés más que habían sido robados de sus madres. 7 familias más que estaban a punto de vivir el mismo infierno que Roberto y Sofía. Mi testimonio fue crucial para el caso. Tuve que declarar varias veces explicando cómo había descubierto la verdad, qué investigación había hecho, cómo había conectado a Gabriela con las autoridades. Los abogados defensores de los criminales intentaron desacreditarme, pintándome como una suegra entrometida y vengativa. Pero la evidencia era abrumadora. Las pruebas de ADN confirmaron que Valentina era hija biológica de Gabriela. Los registros bancarios mostraron los pagos masivos que múltiples parejas habían hecho a cuentas controladas por la red criminal. Los registros médicos alterados fueron expuestos. El caso se volvió nacional. Reporteros me buscaban constantemente para entrevistas. Al principio me negué, queriendo proteger la privacidad de mi familia. Pero la licenciada Patricia me convenció de hablar. Su historia puede ayudar a otras familias, me dijo. Puede advertirles sobre las señales de adopciones ilegales. Puede darles esperanza a otras madres que han perdido a sus hijos. Accedí a una entrevista con un programa de noticias importante. Conté toda la historia.
desde el momento en que Marcela me jaló aparte en la fiesta hasta el día en que Gabriela recuperó a Valentina. Hablé sobre el dolor de tener que traicionar a mi hijo para salvar a una niña inocente. Hablé sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. La respuesta fue masiva. Recibí cientos de mensajes de apoyo. Otras mujeres me escribieron contando historias similares. Madres que habían perdido a sus bebés en circunstancias sospechosas. Familias que habían adoptado y ahora sospechaban que algo no estaba bien. La conversación nacional sobre tráfico de bebés y adopciones ilegales explotó. Se implementaron nuevas regulaciones. Se crearon protocolos más estrictos en hospitales. Se estableció una base de datos nacional de adopciones para prevenir este tipo de crímenes. De la tragedia, estaban haciendo algo bueno, pero mi relación con Roberto seguía rota. Un mes después de todo, finalmente vino a visitarme. Se veía demacrado, había perdido peso. Las ojeras marcaban su rostro. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas durante su infancia. El silencio era pesado entre nosotros. Sofía está en terapia, dijo finalmente. El psicólogo dice que tiene un duelo complicado. Está de luto por una hija que nunca fue realmente suya, pero que amó como si lo fuera. Está procesando la culpa de haber participado sin saberlo en algo tan horrible. Y está enojada. Conmigo, con el mundo, contigo. Lo siento mucho, mijo, susurré. Siento que tuviste que pasar por esto. Él negó con la cabeza. No te disculpes por hacer lo correcto, mamá. He tenido mucho tiempo para pensar. Al principio estaba furioso contigo. Sentía que me habías traicionado, que podías haber mantenido el secreto y dejarnos ser felices. Pero la verdad es que esa felicidad habría sido construida sobre el sufrimiento de Gabriela. Sobre el robo de su hija. No hubiera sido real. Una lágrima corrió por mi mejilla. Tú me enseñaste a ser un buen hombre, continuó Roberto. Tú te sacrificaste toda tu vida para darme valores, educación, un sentido de lo que está bien y lo que está mal. No puedo culparte por vivir según esos mismos valores, incluso cuando me dolió a mí. Nos abrazamos y lloramos juntos. Era el comienzo de la sanación. Sofía tomó más tiempo. No me habló durante 3 meses, pero gradualmente, a través de Roberto me enteraba de su progreso. Estaba volviendo al trabajo. Había empezado a salir con amigas otra vez. Estaba considerando intentar una adopción legal en el futuro, pero esta vez a través de los canales correctos, sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras tanto, mantuve contacto con Gabriela. La vi transformarse de una joven destrozada a una madre radiante. Valentina crecía sana y feliz. Gabriela había conseguido un trabajo de medio tiempo que le permitía quedarse con su hija la mayor parte del día. Su familia, en el Estado de México, que inicialmente la había rechazado por quedar embarazada soltera, se había reconciliado con ella y ahora la apoyaban. Me invitaba a visitarlas de vez en cuando. Era extraño y hermoso al mismo tiempo ver a Valentina crecer, sabiendo el papel que había jugado en devolverla a su verdadera familia. Gabriela me trataba como a una abuela honoraria, con un cariño y respeto que me conmovían profundamente. Usted me devolvió a mi hija cuando nadie más me creyó, me decía. Usted sacrificó su relación con su propio hijo para hacer justicia. Eso es amor verdadero. No solo amor por su familia, sino amor por lo correcto. Nunca podré pagarle lo que hizo. 6 meses después del día en que Valentina fue devuelta a Gabriela, Roberto y Sofía me invitaron a cenar. Cuando llegué a su departamento, vi que habían hecho cambios. Ya no había juguetes de bebé. Habían convertido lo que fue el cuarto de Miranda de nuevo en una oficina. Pero no se sentía triste. Se sentía como un nuevo comienzo. Sofía me abrazó cuando entré. Fue la primera vez que me tocaba desde aquel día terrible. Siento haber sido tan dura con usted, me dijo. Siento las cosas horribles que pensé y las palabras que no dije, pero que sé que se sentían en el aire. Usted hizo algo que yo no tuve el valor de hacer. Vio la verdad
y actuó sobre ella, sin importar el costo personal. No guardé el secreto por cobardía, le expliqué. Lo guardé porque necesitaba tiempo para investigar, para estar segura, para protegerlos a ustedes también. Lo sé, respondió. Y también sé que si la situación fuera inversa, si yo hubiera sido Gabriela y mi bebé hubiera sido robado, habría rezado porque alguien como usted estuviera del otro lado, alguien con conciencia y valor. Durante la cena, hablamos de todo lo que había pasado. Roberto me contó sobre la terapia de pareja que estaban tomando, cómo estaban reconstruyendo su matrimonio sobre bases más honestas. Sofía compartió que había empezado a hacer voluntariado con una organización que ayudaba a madres solteras, una forma de procesar su experiencia y convertir el dolor en algo positivo. Y me dijeron que habían empezado el proceso de adopción legal a través del DIFE. Sabemos que tomará años, dijo Roberto. Sabemos que será difícil y que hay muchos requisitos, pero esta vez se hará bien, de la forma correcta. Yo estaré aquí para apoyarlos en cada paso, les prometí. Un año después del incidente, fui invitada a hablar en una conferencia nacional sobre prevención de tráfico de menores. Conté mi historia frente a cientos de trabajadores sociales, policías, abogados y activistas. Hablé sobre las señales de advertencia que Roberto y Sofía habían ignorado en su desesperación. Las promesas de procesos rápidos, los pagos en efectivo, la falta de documentación oficial, la presión para no hacer preguntas. También hablé sobre la importancia de escuchar a las madres vulnerables. Gabriela había denunciado el robo de su bebé inmediatamente, pero nadie le creyó porque era joven, pobre y estaba sola. ¿Cuántos otros casos similares habían sido descartados por prejuicios sobre quién merece ser creído? Al final de mi presentación, una mujer se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Gracias, me dijo. Mi hermana perdió a su bebé en circunstancias similares hace 3 años. La policía nunca investigó adecuadamente porque asumieron que ella había vendido al bebé por drogas. Pero yo siempre supe que ella decía la verdad. Su historia me ha dado esperanza de que tal vez aún podamos encontrar a mi sobrino. Le di toda la información de contacto de la licenciada Patricia y de los detectives que habían trabajado en nuestro caso. Esa noche, mientras regresaba a casa en el autobús, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido tiempo valioso con mi hijo. Había causado dolor a gente que amaba. Había sido criticada y atacada por gente que no entendía o no quería entender por qué había hecho lo que hice. Pero también había salvado a una niña. Había devuelto a una madre y a su hija. Había ayudado a desmantelar una red criminal que había destrozado a muchas familias. Había iniciado conversaciones importantes sobre adopción ética y protección de los vulnerables. Si pudiera regresar en el tiempo, habría hecho exactamente lo mismo. Hoy, 3 años después de aquel día en la fiesta cuando Marcela me jaló de lado, mi vida es completamente diferente. Roberto y Sofía finalmente completaron el proceso de adopción legal y ahora son padres de un niño de 2 años llamado Santiago. Fue por un camino largo y difícil, lleno de papeleo, evaluaciones, visitas domiciliarias y esperas interminables. Pero cuando finalmente pudieron traer a Santi a casa, sabiendo que todo se había hecho correctamente, la alegría fue indescriptible. Soy abuela de verdad ahora. Cuido a Santi 2 veces por semana mientras Roberto y Sofía trabajan. Lo veo crecer, aprendo sus sonrisas, celebro cada nuevo logro. Y no hay ninguna sombra sobre esta relación, ningún secreto oscuro, ninguna víctima invisible sufriendo en algún lugar. Mi relación con Sofía se ha transformado completamente. Ya no soy la suegra a la que tolera. Somos aliadas, amigas incluso. Ella me dice que lo que pasó con Miranda, aunque fue devastador, finalmente la obligó a confrontar su desesperación por ser madre y a entender que un hijo no es algo que se puede comprar o forzar. Tiene que llegar de la manera correcta, en el tiempo correcto. Gabriela y Valentina también siguen siendo parte de mi vida. Valentina tiene 3 años ahora
Y es una niña brillante y hermosa. Gabriela conoció a un buen hombre que la ama a ella y a Valentina como su propia familia. Se casaron hace 6 meses en una ceremonia pequeña, pero hermosa. Yo estuve ahí, sentada en primera fila, llorando lágrimas de alegría. Lo más sorprendente pasó hace unos meses. Gabriela contactó a Sofía a través de mí. Había estado en terapia también, procesando todo el trauma de haber perdido y recuperado a su hija. Su terapeuta le sugirió que tal vez sería sanador hablar con Sofía, reconocer que ambas habían sido víctimas de la misma red criminal, solo en lados diferentes. Al principio, Sofía estaba aterrada. No sabía si podría enfrentar a Gabriela sin desmoronarse, pero accedió a reunirse en un café neutral, con sus respectivos terapeutas presentes. No estuve en esa reunión, pero después ambas me contaron lo que pasó. Se miraron a los ojos y vieron el reflejo de su propio dolor. Hablaron durante horas, lloraron juntas. Gabriela le agradeció a Sofía por haber cuidado a Valentina durante esas semanas con amor genuino. Sofía le pidió perdón a Gabriela por haber sido, sin saberlo, parte del sistema que le robó a su hija. No se hicieron amigas instantáneamente. El dolor era demasiado complejo para eso. Pero llegaron a un entendimiento y ocasionalmente se envían mensajes, compartiendo cómo están sanando, apoyándose mutuamente en este viaje extraño que compartieron sin haberlo elegido. La red de tráfico de bebés fue desmantelada completamente. Los criminales principales recibieron sentencias de 20 a 30 años de prisión. Se identificaron un total de 11 bebés que habían sido robados y vendidos. Gracias a la investigación, 9 de ellos fueron devueltos a sus familias biológicas. 2 casos fueron más complicados porque los bebés habían sido vendidos a familias en otros países, pero los esfuerzos legales internacionales continúan. Las familias que habían comprado los bebés sin saber que participaban en un crimen recibieron apoyo psicológico y legal. Como Roberto y Sofía, la mayoría eran parejas desesperadas que habían sido manipuladas por su deseo de ser padres. Algunos de ellos también procedieron con adopciones legales posteriormente. Otros decidieron enfocarse en sanar primero. Cada camino fue respetado. Yo me he convertido en una especie de activista accidental. Doy charlas regularmente sobre adopción ética, sobre las señales de advertencia de tráfico de menores, sobre la importancia de hacer lo correcto incluso cuando es doloroso. He recibido amenazas de gente que piensa que arruiné vidas innecesariamente, que debería haber dejado que las familias felices siguieran siendo felices sin importar cómo habían obtenido a sus hijos. Pero recibo muchos más mensajes de apoyo, de madres que recuperaron a sus bebés robados gracias a la atención que el caso generó, de familias adoptivas que ahora hacen las preguntas correctas y exigen transparencia total, de trabajadores sociales que implementaron nuevos protocolos inspirados por nuestra historia. Las noches todavía son difíciles a veces. Sueño con aquel día en la fiesta, con la cara de Marcela cuando me dijo que la bebé no debería estar ahí. Sueño con el momento en que Sofía entregó a Valentina a Gabriela. El sonido de su corazón rompiéndose era casi audible. Sueño con todas las formas en que las cosas podrían haber salido diferente. Pero cuando me despierto, sé que tomé la única decisión que podía tomar. La decisión correcta. Mi hijo me llamó ayer. Mamá, me dijo, Santiago preguntó por ti. Quiere que vengas a leerle su cuento favorito antes de dormir. Le dije que iría hoy en la noche. Mientras colgaba el teléfono, miré las fotos en mi sala. Una de Roberto y Sofía con Santiago. Una de Gabriela, su esposo y Valentina. Una mía, tomada en la conferencia donde hablé, sonriendo con confianza que nunca supe que tenía. Todas estas vidas, entrelazadas por una tragedia que se convirtió en transformación. Tengo 68 años. Mis manos todavía llevan las cicatrices de décadas de costura. Mi espalda todavía duele de años de trabajo duro, pero mi conciencia está tranquila. Hice lo correcto. Y eso, al final del día,
es lo único que realmente importa. Hay días en que me pregunto cómo habría sido mi vida si Marcela nunca me hubiera jalado aparte en aquella fiesta. Si nunca me hubiera enterado de la verdad. Roberto y Sofía seguirían criando a Valentina como Miranda. Yo sería la abuela feliz e ignorante. Gabriela seguiría buscando desesperadamente a su hija perdida, probablemente hundiéndose más y más en la depresión, tal vez nunca recuperándose completamente. Y Valentina crecería sin saber quién era realmente, construyendo su identidad sobre una mentira. No puedo vivir en ese mundo alternativo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más confortable. Eso es algo que aprendí de mi propia madre, que me enseñó que la dignidad viene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie te lo agradecerá. Hace unas semanas organizamos una reunión familiar grande. Era el cumpleaños de Santiago. Invitamos a toda la familia, incluyendo a Beatriz, quien finalmente ha empezado a tratarme con algo parecido al respeto. También invité a Gabriela y a Valentina. Le pregunté a Sofía primero si estaría bien, y ella, después de pensarlo, dijo que sí. Ver a Valentina y Santiago jugar juntos en el patio fue surrealista. Dos niños que estaban conectados por una historia que nunca conocerían completamente hasta que fueran mayores. Gabriela y Sofía se sentaron juntas por un momento, observando a los niños. Hablaron en voz baja. No escuché la conversación, pero vi a Sofía reírse genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Después Gabriela se me acercó. «Señora Elena», me dijo, «he estado pensando en algo. Valentina va a crecer preguntando sobre lo que pasó, sobre cómo fue robada y recuperada. Cuando sea lo suficientemente grande para entender, quiero que usted esté ahí para ayudarme a contarle la historia. Quiero que sepa que una mujer valiente la salvó, incluso cuando significó herir a su propia familia». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Será un honor», respondí. Roberto se me acercó más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y estábamos limpiando. «Mamá», me dijo mientras recogíamos platos, «nunca te he dicho esto formalmente, pero gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Gracias por ver más allá de mi dolor hacia el dolor mayor de Gabriela. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa hacer lo más difícil en lugar de lo más fácil». Lo abracé fuertemente. «Tú habrías hecho lo mismo», le dije. «Te crié para ser un buen hombre. Solo necesitabas tiempo para procesar el shock». Él negó con la cabeza. «No sé si habría sido tan fuerte. El amor de padre es cegador. Cuando tuve a Miranda en mis brazos, no había nada en el mundo que me hubiera convencido de entregarla voluntariamente. Tuviste que ser tú quien viera con claridad». Esta conversación me hizo pensar en todas las madres y padres que han estado en situaciones similares. Las familias que adoptaron sin saber que sus hijos fueron robados. El trauma de descubrir la verdad. La agonía de tener que devolver a un niño que aman. Muchas de esas familias me han contactado a lo largo de estos años. Les ofrezco lo único que puedo darles: mi historia, mi comprensión, mi confirmación de que el dolor es real y válido, pero que hacer lo correcto sana de formas que la mentira nunca podría. También pienso en las madres como Gabriela, las mujeres vulnerables cuyos bebés son robados porque el sistema asume que son menos dignas, menos creíbles, menos importantes. He vuelto mi activismo hacia ayudar a estas mujeres. Trabajo con organizaciones que brindan apoyo legal gratuito a madres de bajos recursos que están navegando el sistema de justicia. Me aseguro de que sus voces sean escuchadas, de que sus denuncias sean tomadas en serio. El cambio es lento. Los prejuicios están profundamente arraigados, pero poco a poco estamos haciendo diferencia. Más bebés están siendo reunidos con sus familias. Más redes criminales están siendo desmanteladas. Más familias adoptivas están siendo educadas sobre cómo adoptar éticamente. La semana pasada recibí una carta de una mujer en Monterrey.
Su bebé había sido robado hace 2 años. Después de ver una entrevista que di en la televisión, encontró el valor para seguir presionando a la policía para investigar. Finalmente, su caso fue reabierto. Descubrieron que su hijo había sido vendido a través de una red similar a la que afectó a mi familia. El niño fue localizado y devuelto a ella. En su carta me decía: «Usted me dio esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. Usted me mostró que es posible luchar contra un sistema que no valoraba mi voz. Mi hijo está de vuelta en mis brazos gracias a su valentía para contar su historia». Guardé esa carta en un cajón especial junto con docenas de otras similares. En los días oscuros, cuando las dudas me atacan, las saco y las leo. Me recuerdan por qué valió la pena. Mi vida es más rica ahora de maneras que nunca imaginé. Ya no soy solo Elena la costurera, Elena la madre sacrificada, Elena la abuela. Ahora soy Elena la defensora, Elena la que hizo lo correcto, Elena la voz para los que no tienen voz. Es extraño convertirse en alguien nuevo a los 68 años, pero también es liberador. Anoche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, recibí una videollamada. Era Gabriela con Valentina. La niña estaba emocionada mostrándome un dibujo que había hecho. «Mira, abuela Elena», me dijo con su vocecita aguda. «Dibujé a mi familia». Me mostró el dibujo. Estaban ella, Gabriela, su padrastro, y allí, en la esquina, una figura con cabello gris y un corazón grande en el pecho. «Esa eres tú», explicó Valentina, «porque mamá dice que tienes el corazón más grande del mundo». No pude hablar por un momento. Solo lloré lágrimas de alegría mientras Valentina me sonreía desde la pantalla. Más tarde esa noche, también recibí un mensaje de Sofía. Era una foto de Santiago abrazando un oso de peluche que yo le había regalado. El mensaje decía: «Dice que el oso huele a su abuela favorita. Gracias por ser la abuela que tanto Santiago como nosotros necesitamos. La amo, suegra». 2 niños, 2 familias, una historia complicada que nos conecta a todos. Y en el centro, yo, una mujer que simplemente hizo lo que su conciencia le dictaba. ¿Qué harías en mi lugar? Si descubrieras que tu hijo, sin saberlo, está criando a un bebé robado, ¿tendrías el valor de decir la verdad? ¿Podrías romper el corazón de tu propia familia para sanar el corazón destrozado de una desconocida? Comenta abajo qué harías. Cuéntame tu ciudad, tu país, tu opinión. Esta historia es mía, pero las decisiones éticas que enfrentamos nos pertenecen a todos. Y solo compartiendo nuestras historias, nuestros dilemas, nuestras verdades difíciles, podemos construir un mundo donde los bebés no sean mercancía y donde la maternidad sea respetada sin importar el estatus económico o social de la mujer. Tengo 68 años y finalmente entiendo el verdadero significado del valor. No es la ausencia de miedo, es actuar correctamente a pesar del miedo, es elegir la verdad cuando la mentira sería más cómoda, es amar lo suficiente para permitir que duela. Esta es mi historia. La historia de cómo traicioné a mi hijo para salvar a una niña. La historia de cómo una fiesta de adopción se convirtió en el día que cambió todo. La historia de cómo el amor verdadero a veces se ve como traición, hasta que pasa suficiente tiempo para que la sabiduría supere al dolor. Y haría todo exactamente igual otra vez.